Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos a lunes 24 de enero de 2022. Vamos a la materia de ciencias naturales. No sé por qué esta materia siempre me ha gustado. Es muy buena, muy bonita. Lo que tiene que ver con la ciencia, a mí me agrada mucho. La química, cuando estaba en la secundaria me gustaba mucho la materia de química. No fui químico, no fui nada de eso, pero me gustaba. Y ahorita vamos a ver la temperatura. Es un tema importante, un tema también muy interesante. Dice acá, como identificaste en la actividad anterior, el rango de la temperatura normal del cuerpo humano varía entre 36 y 37 grados centígrados. Si la temperatura de un compañero está fuera de ese rango, es importante que acuda al médico, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Acuérdense que en la lectura anterior, en el tema anterior, vimos la hipotermia, ahí en un comentario que hubo que hay en el libro acerca de la hipotermia, que es cuando la temperatura baja, baja demasiado, ¿ah? Cuando se está enfriando el cuerpo y eso no es bueno, ni que se enfríe demasiado, ni que se caliente demasiado. Cuando el cuerpo se calienta demasiado es porque hay una anomalía en nuestro cuerpo y hay que atenderla médicamente. Y cuando está hacia abajo la temperatura es porque nos estamos congelando, estamos en una parte muy fría. Por ejemplo, si cayéramos accidentalmente en el mar, que fuéramos navegando ya, en el mar y nos cayéramos en el hielo, en la parte donde está helada, es muy probable que suframos de hipotermia. No sé si se acuerdan del Titanic, cuando al final el protagonista de la película se queda en el agua, que están en el agua con hielo, y se queda con Just Mary, creo que era Just Mary o algo así, con la protagonista, con la novia, ella sobre una tabla, y se acuerdan que en la mañana siguiente estaban congelados, tenían hasta nieve en los bigotes y en las cejas y en el cabello. Él fue lo que le pasó, tuvo hipotermia y se congeló. Y bueno, eso es los fuera de los rangos de la temperatura, ¿verdad? De 36. Si estamos abajo de 36, aguas. Y si estamos arriba de 37, aguas, porque ya es temperatura, ya son indicativos. Bien, y aquí vemos diferentes tipos de termómetro. Ven, dice termómetro para carne, aquí dice meat thermo en inglés, que es como eso. Y aquí vemos los grados que tiene, grados Fahrenheit y grados centígrados. En el internacional se maneja grados centígrados y en el de Estados Unidos, en el norteamericano, se utilizan los Fahrenheit, los grados Fahrenheit. Eh, y aquí vemos otro tipo de termómetro, dice autoclave, otro tipo de medir la temperatura. Y aquí tenemos otro termómetro industrial que tiene hasta 400 grados Fahrenheit y 200 grados centígrados. Y aquí vemos la utilización para ver las presiones y las temperaturas de los líquidos o gases que están ellos utilizando. Aquí las están checando porque si llega a un sobrecalentamiento puede existir algún accidente. Y hay diferentes termómetros y estos termómetros o estos detectores de temperatura se utilizan en diferentes eh, elementos o instrumentos, no instrumentos, sino elementos. Por ejemplo, el automóvil también tiene un detector de temperatura que ese al sobrepasar la temperatura nos prende el aire, el abanico, y empieza a girar y empieza a enfriar. En el caso le llaman termostato. El termostato del carro, ese detecta una cierta temperatura donde es normal, y ya cuando aumenta la temperatura enciende el abanico del radiador, que es por donde circula el agua para enfriar y para que de esa manera se enfríe. El agua que se utiliza en el automóvil es para que no se caliente demasiado, porque utiliza ahí temperaturas muy elevadas. Hay una parte del automóvil que se calienta y se ve así rojo al rojo y hasta ilumina, donde se calienta demasiado. Entonces, cuando pasa el agua por ahí, lo que hace es evitar ese sobrecalentamiento.
y tiene que estar circulando, de lo contrario, pues se evapora el agua. Está en constante circulación, por eso hay una bomba del agua para que circule por todo el mecanismo y logre mantener la temperatura del automóvil y del motor. Y y ya cuando sobrepasa esa temperatura, entonces está el abanico. Hay otros que utilizan dos abanicos porque cuando ponen el aire acondicionado, se enciende el siguiente abanico. Y por ejemplo, el aire acondicionado, tanto el aire acondicionado como los refrigeradores también tienen un termostato. Eso ustedes han visto que se programa el aire acondicionado que a 22 grados o a 18 según dependiendo del calor que haya. Lo mismo en cuando se calienta, bueno, cuando se pone la calefacción en el aire acondicionado. Lo programa uno a cierta temperatura. Bueno, ese termostato está indicando la temperatura, es como el termómetro. Cuando baja la temperatura, en el caso que lo queremos el clima frío, cuando la temperatura aumenta, si decimos 22 grados, ok, vamos a suponer que la temperatura está en un rango de 22 grados y da 23, 24 grados. Cuando llega, por ejemplo, a no sé cuántos grados, cuánto sea el rango que tenga ahí de soporte, pero si llega a 22 o a 24 grados, encienda otra vez para poder enfriar. Por eso está y nomás de repente empieza a funcionar otra vez el compresor para enfriar el cuarto. Y ya lo enfría y lo apaga. Ya cuando dice está la temperatura en el rango, ya se apaga el termostato, hace que se apague el compresor y ya. Está nada más la pura ventilación, aventando aire frío, aire frío. Y volvemos a lo mismo, se vuelve a calentar y pum, prende. Así está, lo mismo en el refrigerador. Se programan las temperaturas y ya cuando van disminuyendo las temperaturas, prende igual el compresor del refrigerador y empieza a funcionar. Esa es la función que se le da a los termómetros. Y aquí vamos a ver, dice, mira, aquí está. La temperatura. Investiga en comercios que trabajan con alimentos frescos como leche, queso, carne, etcétera, y en centros de salud, así como en tu propia casa. ¿Qué temperatura mantienen el refrigerador? Registra los datos en tu cuaderno. Averigua por qué es importante que los alimentos y algunas medicinas y otros productos estén refrigerados. Comenta con tus respuestas con el grupo. Y no vamos a batallar. A veces en las tienditas de la esquina tienen los refrigeradores que proporcionan los proveedores de refrescos o de lácteos y les dan sus refrigeradores y por aquí marca la temperatura. ¿A cuántos grados centígrados? A 1 grado, a -1 grado, y ahí les está marcando la temperatura que tiene en el interior el refrigerador. Eh, lo mismo aquí en el de la casa, miren, aquí en esta ruedita que está acá, ahí se registra, no, esa es la ventilación, creo que es la ventilación por donde sale lo fresco del refrigerador. Pero por ahí cerca de aquí hay un dispositivo, un aparatito que se mueve con la mano, a veces viene aquí en la parte de arriba o a veces viene acá en el interior para programar la temperatura, qué tanta temperatura queremos que esté este refrigerador y también está la nevera. Esta es una temperatura diferente porque aquí viene a congelación y acá no, aquí nada más es temperatura para que se mantengan los alimentos frescos, no que se congelen. Imagínense, aquí hay huevos y que quieran hacer ustedes un huevo y que lo saquen y resulta que el huevo está congelado, pues como. Así es que lo mismo para los demás. En la carnicería, tienen su cuarto frío. Ahí sí son temperaturas más fuertes. Son temperaturas más bajas, mejor dicho, más bajas porque para que no se eche a perder todo esto. Y miren, aquí tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y a lo mejor de aquel lado tienen otros cuatro. Otros como unos 8 marranos ahí colgados. Y aparte de marranos también tienen vacas, pedazos de vaca. Y se tiene que mantener la carne fresca para que no se eche a perder y la podamos consumir fresca y en buen estado, sobre todo en buen estado. Y así como esta, hay también unas neveras
el piso. Estas son congeladoras. Y hay unas que son así como hieleras, pero esas son puro hielo también. Son puras neveras. Donde ahí meten la carne, ahí sí la congelan, la sacan y la parten. La medicina también, ahorita que estamos en la temporada de vacunación, las medicinas precisamente cuando llegaron a México no llegaron de sopetón o de así todas juntas porque tenían que primero tener el sistema de enfriamiento para que se proteja la medicina, porque tiene que venir a un cierto grado de temperatura. Esas vacunas no pueden estar a la intemperie como si fueran pastillas porque se echan a perder. Alguna sustancia reina ahí que no puede permanecer a temperatura ambiente y se tienen que poner temperaturas muy bajas. Entonces, como son muchas medicinas, se tienen que tener grandes refrigeradores para que se resguarden. Y aquí vemos también un ejemplo, pero ¿a qué tanta temperatura? Depende también del medicamento. Y sí he visto, cuando me ha tocado ir a urgencias, que tienen ahí como refrigeradores y ahí tienen medicamentos que sacan a veces y los ponen. Bien, eso es con respecto a esto. Ahora vemos esto, miren, esto es bien interesante, un dato muy interesante. Aquí le pondría yo un dato muy interesante. Durante la erupción es común que un volcán expulse lava, un material fundido e incandescente que sale del interior de la Tierra. La lava alcanza un rango de temperatura entre 800 y 1200 grados centígrados y al enfriarse se convierte en roca. Para que puedas comparar dicha temperatura, el agua que hierve en una olla en la cocina alcanza aproximadamente 100 grados centígrados. Es el punto de ebullición del agua, 100 grados centígrados. Es decir, que si tú avientas aquí un vaso con agua, inmediatamente se evapora. Aventaría bastantes gotas de vapor o partículas de vapor, pero obviamente pues no alcanzarías a aventarle un vaso con agua porque estas temperaturas son tan altas que tienen una cierta radio de radiación, válgame como que se oye como redundante, pero es de calor, un radio, un rango considerable de calor que emanan. No sé si te ha tocado ver cuando a veces están quemando basura y te acercas un poco y desciende el calor. Bueno, es algo parecido. Es algo parecido. Eh, y aquí vemos, dice aquí, las altas temperaturas de la lava se debe al calor generado en el interior del volcán. Por alta temperatura de la lava, por la alta temperatura de la lava, el paisaje se modifica, ya que ya que la vegetación se destruye y los animales emigran. Acá viene una consulta, dice, para saber más sobre el tema, en la página http://ariasciencias.com/física.htm. Busca la sección el calor y la temperatura. Me di la tarea de investigarla, miren, aquí lo tenemos. Y aquí les muestro la página, ya la busqué. Esta es Ariasciencias. Ustedes ponen aquí calor y temperatura y les va a dar como resultado esta, calor y temperatura. Y aquí vemos, aquí hay información. Ustedes pueden aquí, fuente de calor y temperatura, calor, sistema de. Y aquí hay un videíto que ustedes pueden también ver. A ver, se los pongo. Hola, bienvenidos. Hoy aprenderemos la diferencia entre calor y temperatura. ¿Sabes cuál de los dos mide el termómetro? Descubrámoslo. Menos mal que aquí tienes aire acondicionado. Pero si dejas la puerta del jardín abierta entra el calor. Cerrémosla. No te molestes. Ya intenté cerrarla, pero es imposible. ¿Por qué? El otro día que hacía frío estábamos aquí con la puerta cerrada. Sí, pero cada vez que hace calor, algo le ocurre y no la puedo cerrar. ¿Tendrá que ver con que es de metal? Puede ser. Es extraño. Sí, y además lo extraño es que ocurre siempre que hace mucho calor. Quizás tiene que ver con lo que vimos el otro día en el laboratorio. Hoy vamos a hablar de la temperatura y del calor. Aunque a veces nos parezcan de sus sinónimos, en realidad son cosas diferentes, aunque relacionadas.
Y bueno, pues ya ahí, ya cuando encuentres tú la página, si tienes la oportunidad, pues puedes investigar y aprender un poco más acerca del calor y de la temperatura. ¿Eh? Y ya pues enriqueces tus conocimientos. Ahora, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer como trabajo final ya con esto terminamos el tema ya después seguiría efectos de la fuerza y los objetos, que también lo puedes ver en esta página de Área Ciencias. También viene ahí, si lo buscas, ahí viene fuerzas, caballos y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como trabajo final? Bueno, vamos a hacer un compendio de todo lo que vimos, de lo que es el termómetro. Bueno, eso ya lo tienes, pero me lo vas a juntar sobre lo que es un termómetro, para qué se utiliza, qué es la temperatura, cuál es el rango de temperatura corporal normal en un ser humano y todo lo demás, tanto pequeño como grande, desde un recién nacido hasta una persona de 80, 90 años o 100 años, la temperatura es la misma, entre 36 y 37 grados centígrados. Ese es el rango normal. No varía, no porque sea más pequeño es más frío o más caliente, o no porque sea más grande es más frío o más caliente, no tampoco. Es el mismo rango de temperatura. Y bien, ya ahí me comentas sobre esto, investiga la temperatura y de los refrigeradores, de las neveras, cómo es, a qué temperatura encontraste el refrigerador de la tienda, si fuiste a una carnicería, a la carnicería que está ahí cerca de tu casa y le preguntas, oye, cuánta temperatura tiene ahí el refrigerador ese? Y etcétera. Si vas con el medicamento también, y en tu casa, ¿a qué temperatura está tu refrigerador? Preguntas a tu papá para que te dé o a tu mamá para que te dé una razón mejor, y ya que a veces nosotros pues tenemos que andar buscando y ellos ya deben de saber porque ellos son los que compraron el refrigerador y lo manipulan. Es que, bueno, pues de mi parte es todo. Ah, y acá las temperaturas de los volcanes también, ya sabes, aquí el dato interesante dice entre 800 y 1200 grados centígrados. O sea, estamos hablando de 8 veces esta temperatura de ebullición del agua y aquí estamos hablando de 12 veces la temperatura de ebullición del agua. Así es que, bueno, pues de mi parte es todo. Espero que te interese este tema que está, a mí, a la verdad, sí. Lo que tiene que ver con volcanes, puedes investigar videos ahí acerca de los volcanes, cómo es que hacen erupción, qué es la lava, qué es la magma, cuál es esa diferencia entre ambos. Es interesante investigar esto de los volcanes. Acuérdate que hace poco acaba de hacer erupción un volcán que ocasionó un tsunami en aquellas áreas. eh, no me acuerdo cómo se llaman, pero por allá bien lejos de aquí, que dos mexicanos se quedaron allá varados porque ahí andaban, son geólogos creo, y ahí andaban checando precisamente ese volcán que hizo erupción y pues los encerró el tsunami que se generó allá en aquel lugar. Pues bueno, ahí te encargo, nos vemos hasta el próximo video de Ciencias Naturales de tercer grado. Bye.